como el relámpago que sale en el oriente y va al occidente. Así será cuando vuelva el Señor, como un ladrón que viene en la noche y nadie lo espera. Así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Con voz de mando descenderá del cielo y tocará trompeta. Así será cuando vuelve el Señor. Él llamará a los que han dormido y a los que hemos creído. Así será cuando vuelva Jesús. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Vela y ora, el tiempo se acerca ya. Purifícate en Él, conságrate a Él, que tu Señor volverá. Él volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará. Volverá y a su gloria me transformará. Regresará y en una nube me arrebatará con poder y gran gloria. Cristo Jesús volverá. Oh, te esperamos, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Exaltamos tu nombre, damos honor a ti. Tu luz trae un nuevo despertar, nuevo tiempo que abrirá como una fuente del cielo con su gloria y su favor. Algo grande viene hoy, más que una visitación. Que tú habites, que tú reposes, dándonos tu luz, tu luz. Siempre brillará, por siempre brillará tu amor, tu amor. Fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy con tu gloria, Dios.
despertar, nuevo tiempo que abrirá como una fuente del cielo con su gloria y su favor. Algo grande viene hoy, más que una visitación. Que tú habites, que tú reposes, dándonos tu luz. Siempre brillará, por siempre brillará tu amor. Fuente inagotable, sol que brilla y amanece hoy. Con tu gloria, Dios, resplandece hoy. Con tu perdón, con tu amor, la oscuridad no tiene lugar. Amanece hoy con tu perdón, con tu amor. Amanece hoy con tu gloria, Dios, resplandece hoy con tu perdón, con tu amor. La oscuridad no tiene lugar. Amanece hoy con tu perdón, con tu amor. Te exaltamos, solo tú mereces gloria. Aleluya. Vamos a decirle en esta hora: Espíritu Santo, bienvenido a mi hogar, bienvenido a mi vida. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Oh, te bendecimos.
Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Hoy nos rendimos a ti. Oh, nos humillamos ante tu presencia. Oh, tú eres grande, Señor. Oh, bienvenido a este lugar. Tú eres grande, Señor. Bendito tu nombre. Dios le bendiga, muy buenos días en este día precioso, domingo 17 de mayo. La verdad que va a ser un año inolvidable por tantos sucesos, acontecimientos. Incluso nosotros los que predicamos y enseñamos la palabra del Señor hemos tenido que hacer ciertos ajustes, como lo confirma el día de hoy. Gracias por haber sacado de su tiempo y sentarse a aprender y a escuchar de la palabra de Dios para que su fe sea edificada y usted pueda crecer más en su relación con Dios. Gracias a nuestro pastor por la oportunidad que nos conceden esta mañana de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Así que ahí donde se encuentra, acomódese, busque papel y lápiz si necesita, puede hacer algunos apuntes, y de una cosa estoy seguro que Dios le va a traer palabra a usted en alguna área de su vida, alguna aflicción, preocupación, algo que usted esté sucediendo, porque creemos que no es una casualidad traer palabra de Dios, sino más bien está dentro de los propósitos del Señor. Amén. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes un tema bastante conocido por muchos, y es acerca de el tabernáculo. Aunque el tabernáculo será la introducción para poder traer la palabra del Señor, así es que vaya buscando en su Biblia el libro de Éxodo capítulo 25, versículo 18 al 9, son los versículos que estaré utilizando como base para traer la reflexión en esta mañana. Antes de comenzar, hacemos una oración pidiendo al Señor guianza, dirección, y que Dios tenga un propósito con usted que se ha sentado el día de hoy a escuchar la palabra del Señor y adorar juntos con nosotros la Iglesia Evangélica Pentecostal, donde pastorea el reverendo Eliezer García. Dios le bendiga y saludos desde aquí a todos. Si hay alguien que nos escucha por Canadá, El Salvador o en algún otro lugar de Estados Unidos, también Dios le bendiga mucho. Amén. Dios amado, Dios bueno, en el nombre de Jesús, en esta mañana te doy gracias por la oportunidad que me concedes de poder compartir este pensamiento con tus hijos, algún amigo que esté conectado, Señor amado, algún familiar, de tu palabra en esta mañana. Pido que tú me guíes, me dirijas, que seas tú utilizando, oh Dios, mis cuerdas vocales y las guías del internet para llegar hasta cada mente y hasta cada corazón. Tuya es la honra, tuya es la gloria, Dios Todopoderoso, y en tu nombre consagro y dedico este tiempo para ministrar tu palabra. Obra, mi Dios, y ministra como tú sabes hacerlo. Usa la palabra en esta mañana para sanar, para consolar, para edificar, para fortalecer aquellos, Señor, o incluso consolar a aquellos que están afligidos. Dios, gracias te doy en el nombre de Jesús, con la confianza de que tu palabra
no volverá vacía. Gracias a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Bien, muy bien. Leemos en Éxodo 25, 8 y 9. La palabra del Señor dice así: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Amén. Bien, hablando del tabernáculo, podemos ver aquí que es Dios mismo quien da las instrucciones de lo que aquí se iba a hacer. El tabernáculo fue construido por Moisés en el desierto, y el estudio del tabernáculo nos ha dejado grandes lecciones para la iglesia, tanto por su rica tipología de sus utensilios como por el significado espiritual del sacerdocio mismo. Fue Dios mismo quien dio el diseño de cada cosa y el propósito del por qué construir un tabernáculo. El estudio de la simbología y tipología del tabernáculo es una de las más ricas y profundas lecciones espirituales que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Podemos ver que cada pieza, cada objeto, cada detalle, los clavos, las cuerdas, los colores mismos, todo, exactamente todo utensilio tiene un significado en el estudio del tabernáculo. ¿Amén? Podemos aprender del santuario es que Dios dice que lo hagan, y que ese santuario iba a ser para Él. Era para Él manifestarse a su pueblo. Ahí no es que vivía alguien, dormía alguien y hacían lo que querían, sino que el santuario era dedicado para Dios habitar ahí. Dice Él: y habitaré en medio del pueblo. Es Dios mismo quien toma la iniciativa de estar al pueblo de Dios. Lo que podemos ver y aprender del tabernáculo también es que es diseñado por Dios. No tiene ninguna iniciativa humana. Es Dios quien da el diseño, quien da las medidas, quien da las instrucciones. Dios mismo es el que diseñó cada objeto que iba a ser parte del tabernáculo. Y al concluir, el versículo 9 dice: así lo harás. Como quien dice, es una orden, es una petición, nace en el corazón de Dios, nace en la mente de Dios, y Dios es el que sabía todo lo que Él iba a manifestar y reflejar en el tabernáculo. Ahora, en esta mañana, mi reflexión, mi pensamiento, quiero enfocarlo en un objeto especial, como todos, en el tabernáculo. Y yo quisiera en esta mañana traer una enseñanza acerca de la fuente de bronce o el lavacro. Este era uno de los instrumentos que Dios da la instrucción de cómo hacerlo, qué materiales hacer y a dónde tenía que ser puesto. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 30, 18. Éxodo 30, 18 dice así. Aquel que no tiene una Biblia a mano, aquí puede leer conmigo. Dice: y harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. Pondrás en ella agua. Amén. Viene Dios, Él habla de este objeto y dice que iba a ser una fuente. El material que tenía que ser hecho era de bronce. La base de bronce iba a ser para lavarse, y le dice también que ahí iba a colocar, donde iba a ir colocado entre el tabernáculo de reunión y el altar. Ya le voy a mostrar a dónde queda eso. ¿Y qué iba a tener esa fuente? Esa fuente dice: y pondrás en ella agua. Esa es la fuente, ese es el diseño. ¿Y qué puedo decir o qué podríamos decir en esta mañana acerca de la fuente? Usted ve, esta es la ubicación de la fuente. Dios mismo le dice que tenía que ponerla entre el altar del sacrificio
y el santuario o el lugar santo. Como dije anteriormente, cada objeto, cada detalle tiene un simbolismo y una tipología en la mente y en el corazón de Dios, y el tabernáculo todo completamente apuntaba hacia Jesucristo, hacia la iglesia y hacia el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué iba a ir entre el altar de bronce y el lugar santo? Ahora mismo vamos a entrar de todo el ritual que aquí se hacía, y rápido, no de una manera detallada, porque mi enfoque es en otra parte de la Biblia. Entonces la ubicación era, nadie podía llegar hasta el lugar santo si no pasaba primero por el sacrificio. El altar de bronce es la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, donde Jesús perdona nuestros pecados. Luego estaba la fuente de bronce, donde el sacerdote se purificaba, se lavaba, se limpiaba para poder entrar al lugar santísimo. Vamos a ver qué tipificaba y de qué nos habla eso. Lo primero que vamos a decir acá es que la fuente de bronce tipifica o tipificaba, simboliza o simbolizaba la palabra de Dios. Amén. En el tabernáculo, pues, la palabra de Dios ya estaba tipificada, naciendo en la mente y en el corazón de Dios. La fuente de bronce tipifica la palabra de Dios. ¿Okay? Fíjese, los materiales. La fuente tenía que ser de bronce. El bronce en la Biblia simboliza juicio. ¿Okay? Agua. Tenía que tener agua. El agua es tipo o símbolo del Espíritu Santo en la Biblia. La ubicación. Ya vimos que estaba ubicado entre el altar de bronce y el lugar santo. La ubicación muy importante porque estaba ahí. El bronce era un bronce brillante, estaba hecho, mire, bien brillante, y también estaba hecho de espejos. El fondo estaba hecho de espejos y estaba lleno de agua. Otra cosa que podemos decir de la fuente es que se reflejaba en la fuente el sacerdote cuando él iba a ministrar. Ahí en la fuente es donde se llevaba a cabo el rito de la purificación para poder entrar a ministrar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Una cosa curiosa de la fuente de bronce es la dimensión. ¿Okay? ¿Qué tiene que ver esto y cómo podríamos tipificarlo con la palabra de Dios? El bronce tipifica juicio. La palabra de Dios traerá juicio a las naciones, o las naciones serán juzgadas por la palabra de Dios. El agua es símbolo o tipo del Espíritu Santo. La palabra de Dios tiene el poder del Espíritu Santo para cambiar y transformar. La ubicación es que estaba entre el altar de bronce y el lugar santo. ¿Cómo representa la palabra de Dios? Bueno, nadie puede llegar a la presencia de Dios si no es que se convierte primero y la palabra no lo limpia y no lo purifica. La palabra nos limpia, nos purifica para luego poder nosotros ministrar. Dice también que el bronce pulido, espejos y agua. Cuando el sacerdote se limpiaba para ministrar, cuando se acercaba a la fuente, él podía verse reflejado en los espejos que estaban en el fondo y en el bronce bruñido. Él veía su reflejo y ahí veía si estaba sucio, barbudo o cómo estaba. O sea, él podía ver la condición de él reflejada en la fuente de bronce. ¿Cómo tipifica la palabra de Dios esto? Cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, cuando la leemos, nos vemos reflejados en ella y nos damos cuenta de la situación en que cómo está nuestra vida. El libro de Santiago dice que es como un espejo que vamos, nos vemos, aunque luego nos olvidamos cómo éramos, pero que nos vemos reflejados en ella. La palabra de Dios es la que refleja nuestra condición física y espiritual delante de Dios. Dice también que aquí el sacerdote se lavaba y se purificaba para poder ministrar. La palabra de Dios nos limpia, nos purifica, nos prepara
para por nosotros poder ministrar la palabra del Señor, ya sea predicada, enseñada, en los 5 ministerios de la iglesia. Algo muy bonito, interesante es la dimensión. Todos los objetos tenían las medidas, los tamaños, la dimensión. La fuente de bronce no tiene una dimensión, se desconocen las medidas. ¿Cómo tipifica en ese aspecto la palabra de Dios? Mire, hermano, la dimensión, el alcance que tiene la palabra de Dios no se puede medir. La palabra de Dios salva a reyes. La palabra de Dios salva a traficantes. La palabra de Dios salva a sacerdotes. La palabra de Dios sana a altos funcionarios. La palabra de Dios llega al drogadicto, llega al pobre como llega al millonario. La palabra de Dios, hermano, se desconoce la dimensión, se desconoce el poder que tiene esta palabra, que llega a cualquier lugar y a cualquier nivel social. Amén. Entonces, usted puede ver en ese aspecto, la fuente de bronce tipifica la palabra de Dios. Amén. Ya que le hablé de la fuente de bronce, hoy quiero hablarle del antitipo de la fuente de bronce. Y la fuente de bronce es el tipo y la palabra de Dios es el antitipo, la palabra de Dios. Ahora, busque en su Biblia, quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, donde la palabra de Dios dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Antiguo Testamento, fuente de bronce. Nuevo Testamento, palabra de Dios. Amén. Y en esta mañana, ahí es donde yo quiero enfocarme en lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, y voy a tratar de desglosarla de la siguiente manera. Primero dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es una palabra? Una palabra es la manifestación o la revelación de un pensamiento. Por ejemplo, usted piensa algo y hasta ese momento es solamente un pensamiento. Pero luego que usted lo expresa, ese pensamiento se convierte en una palabra. Amén. Entonces, la palabra es un pensamiento expresado. ¿Qué entendemos nosotros cuando dice que la palabra de Dios, cuando nos referimos a la Biblia? Lo que estamos diciendo es que la Biblia tiene la expresión y la manifestación de los pensamientos de Dios acerca del hombre. Dios lo pensó y luego lo expresó. ¿Qué encontramos aquí? El plan redentor del hombre, el plan salvífico de parte de Dios. Entonces, nosotros decimos que esta es la palabra de Dios. ¿Qué queremos decir con eso? Que aquí están manifestados los pensamientos y las revelaciones de Dios con respecto al hombre. Gloria a Dios. Amén, hermano. Por eso es que la Biblia no es un libro cualquiera. Pensamos nosotros y creemos que tiene poder. Y esta misma frase dice que es viva y es eficaz. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz? La palabra viva y eficaz lo que está diciendo es que la palabra tiene vida y tiene efecto. Está diciendo que la palabra tiene vida y da vida. Está diciendo que la palabra de Dios, la Biblia, está impregnada de la vida misma. La Biblia tiene vida en sí mismo, gloria a Dios. Está diciendo, dice, es por eso
que la palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios convierte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cuando esa palabra revelada de Dios llega a tu mente, llega a tu corazón y tú la crees y hace un impacto en tu vida, definitivamente habrán resultados en tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Gloria a Dios. Y como son los pensamientos de Dios, tienen poder. ¿Acaso no fue por la palabra que Dios dijo, sea la hierba verde, y fue la hierba verde? ¿Acaso no fue por la palabra que Dios dijo, produzcan las aguas seres vivientes, y hubieron seres vivientes? ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios hay vida. La palabra de Dios produce vida. Usted entiende ahora por qué cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera. Aquel cuerpo de 3 días de muerto iba para el 4º día. Ese cuerpo, después de haber sido sepultado, cuando esa palabra de Dios, cuando la palabra de Jesús llega a aquel cuerpo muerto de Lázaro, dice que resucitó, hermanos. ¿Por qué resucitó? Porque la palabra de Dios tiene vida. La palabra de Dios es viva y eficaz. No es un libro de psicología, no es un libro de sociología, no es un libro de conocimiento humano. Es algo más que eso. La palabra es los pensamientos y las intenciones de Dios con respecto al hombre. Gloria a Dios. A aquella niña le dijo, niña, levántate. Y cuando escuchó esa palabra que tiene vida y esa palabra que es viva y eficaz, hizo efecto en aquel cuerpo y la niña resucitó. Gloria a Dios. El salmista escribiendo dijo, estoy afligido en gran manera. Y le dijo a Dios, vivifícame, Dios, conforme a tu palabra. Porque la palabra de Dios da vida. La palabra es viva y eficaz. Sigue diciendo la palabra, con su permiso. Póngale atención a esta frase. Dice que es más cortante que toda espada de 2 filos. Es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Por qué el escritor de los Hebreos dice que la Biblia es más cortante que toda espada de 2 filos? ¿Qué tenía de especial la espada de 2 filos? Esta espada era muy conocida en el tiempo romano. Era una espada romana muy temida por los enemigos. Esta espada era muy temida en aquellos tiempos. ¿Por qué razón? Esta espada se conoce como la Gladius. No solo fue una espada legionaria, sino que también fue una espada legendaria. Esta espada tenía 2 características bien esenciales y por eso era bien importante, conocida y temida. La primera cualidad es que la espada de 2 filos era de ataque rápido y mortal. Usted ve el tamaño, no es como un corvo grande que en todo lo que usted lo levanta hacia arriba y luego lo trae hacia abajo y lleva algunos segundos. Esta, por ser corta y de 2 filos, en un espacio pequeño se podía manubrear fácilmente. Entonces era rápido y mortal. El golpe era mortal. Cortaba cuando iba para abajo y cortaba cuando iba para arriba. O sea, primera cualidad, era de ataque rápido y mortal. Segunda cualidad de la espada de 2 filos es esto, hermano. Era eficiente y terrible en penetración y perforación. Las otras espadas, para poder penetrar el cuerpo, necesitaban grande fuerza, necesitaban empujarla con mucha fuerza. Sin embargo, la espada de 2 filos, por su punta, simplemente se ponía y se empujaba con muy poca fuerza y penetraba de una manera mortal. ¿Por qué? Porque mientras penetraba, cortaba para arriba y cortaba para abajo. Entonces era destructora, era completamente destructiva. ¿Por qué el escritor de los Hebreos compara la palabra de Dios con una espada de 2 filos?
Él dice, y es más cortante que toda espada de dos filos. Lo que está diciendo es, la Biblia es mucho más superior que la espada romana de aquellos tiempos. ¿Por qué razón? El escritor dice que la palabra de Dios dice que penetra hasta partir el alma. Mientras preparaba yo esta reflexión, me gustó mucho, porque la espada de dos filos aquí se queda cortita, porque la espada de dos filos solo cortaba lo físico, solo cortaba lo carnal, solo cortaba el cuerpo, solo cortaba lo material. Pero el escritor de los Hebreos dice que la Biblia dice que penetra hasta partir el alma. ¿Cómo es posible que ésta pueda llegar a esa parte íntima, interna del ser, que no se puede ver ni se puede tocar? Oh, gloria a Dios. Ahora me fascina más cómo esta palabra puede llegar hasta ahí. ¿Cuántas veces, hermanos, no hemos sido nosotros traspasados? Hemos caído, nos ha hecho llorar, nos ha hecho sufrir, nos ha hecho sentirnos culpables, nos ha hecho sentir miserables, nos ha hecho sentir pecadores, nos ha hecho sentir débil. ¿Por qué? Porque en un momento de nuestra vida, una palabra de aquí, un versículo bíblico, una predicación de la Biblia, un pasaje de la Biblia, llegó a nuestra alma, llegó a nuestro espíritu, nos cortó, nos traspasó, y no nos quedó más que pedirle perdón a Dios y reconciliarnos de aquello que habíamos hecho. Oh, gloria a Dios. Eso fue lo que le sucedió al profeta Jeremías. Dice que Jeremías dijo: no me acordaré más de él, dijo Jeremías, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice Jeremías, había en mi corazón un fuego ardiente metido en mis huesos. Dice, traté de sufrirlo y no pude más. Cuando Jeremías dijo que renunciaba al ministerio, cuando Jeremías dijo que renunciaba al cristianismo, por así decirlo, cuando Jeremías dijo no voy a predicar más, dice que la palabra de Dios llegó a su alma y a su espíritu, y esa palabra lo traspasó, esa palabra lo penetró, y Jeremías cayó de rodillas, le pide perdón a Dios y dice, me seduciste, fui seducido y no pude más. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Le sucedió al apóstol Pedro. Aquel Pedro que se la llevaba de bravo, se la llevaba de valiente. Y cuando Jesús le dice, Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 veces. Pedro cuando escucha al gallo cantar por 3ª vez, dice la palabra que Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? Lo que le pasó a Pedro es que la palabra de Dios llegó a su alma, llegó a su espíritu, lo penetró y no pudo más. Cayó de rodillas. Le pasa al mismo Pedro cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Se lo dice por 3ª vez. Pedro queda desarmado, la palabra lo traspasa, le traspasa su alma, su espíritu, cae llorando y dice, Señor, tú sabes que te amo. Le pregunto a usted, ¿cuándo fue la última vez que la palabra lo partió? ¿Cuándo fue la última vez que la palabra de 2 filos, que la palabra viva y eficaz le traspasó? ¿Cuándo fue la última vez que lloró delante de la presencia de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que se compungió delante de la presencia de Dios? Yo le digo en esta mañana que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Sigue diciendo, y esto me encanta, porque dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero dice también que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Esto me fascinó más mientras yo preparaba este mensaje, porque veo cómo la palabra de Dios no solamente penetra en lo espiritual, ¿me entiendes? En el anterior nosotros vemos la palabra de Dios penetrando a lo abstracto, a lo espiritual. Aquí la Biblia penetra hasta el alma y hasta el espíritu. Pero aquí vemos a la palabra de Dios llegando hasta las coyunturas,
lo vemos llegando hasta los tuétanos. Cuando yo me voy y escudriño, me voy a buscar la definición de coyunturas. ¿Sabe lo que son las coyunturas? Las coyunturas dice que son las articulaciones movibles de un hueso con otro hueso. Las coyunturas son estas que están aquí, donde los huesos se unen y le dan flexibilidad. Mire, mi mano es flexible así por las coyunturas. Mi mano es flexible así por las coyunturas que tengo aquí en el codo. Estas son las coyunturas. Mire, esto que tenemos aquí en la cadera, que me permite moverme a mí y correr y mover los pies, son las coyunturas. Estas de las rodillas son las coyunturas. Estas son las coyunturas. Oh, gloria a Dios, cuando yo leía esto y sigue diciendo que la palabra de Dios penetra hasta las coyunturas, pero no solo eso, dice que llega hasta los tuétanos. Los tuétanos, hermanos, esto me fascinó, porque este es un hueso. Los tuétanos están dentro de los huesos. Y dice que la palabra de Dios llega hasta los tuétanos, llega hasta lo más profundo de lo que nosotros no vemos. ¿Sabe lo que hay dentro del hueso? En los tuétanos, ahí es donde están las plaquetas, ahí están los glóbulos rojos, ahí están los glóbulos blancos, ahí está la médula ósea. Cuando hacen un trasplante de médula, es de aquí donde la sacan. Cuando alguien padece de anemia, es porque los glóbulos rojos han sido afectados aquí dentro del hueso. ¿Qué entendí yo en esta parte, hermano? Y esto me fascinó muchísimo. Mire, las coyunturas y los tuétanos. Dice que la palabra de Dios, que es viva y que es eficaz, tiene el poder para penetrar, para entrar hasta los tuétanos y hasta las coyunturas. Oh, gloria a Dios. Hoy entiendo mejor lo que sucedió con el cojo. Hoy entiendo mejor lo que sucedió con el paralítico. Cuando Jesucristo le dice, levanta tu lecho y anda, la palabra de Dios llegó hasta cada tuétano de la rodilla de aquel cojo. No sé si era de aquí, de la cintura, o era de los pies. Cuando Jesús le dice, levántate y anda, la palabra que es viva y eficaz llegó hasta cada tuétano y el cojo se levantó. Llegó hasta cada tuétano y el paralítico se levantó, hermano, porque la palabra de Dios tiene vida. Pudo llegar hasta cada parte del cuerpo. Ahora, hermanos, cuando dice que llega hasta los tuétanos, entiendo mejor por qué Dios sana el cáncer. Ahora entiendo mejor por qué Dios tiene poder para sanar de lupus. Ahora entiendo mejor por qué Dios tiene poder para sanar el SIDA. Ahora entiendo por qué la palabra de Dios tiene poder para sanar de anemia. Ahora usted entiende mejor con aquella mujer que tenía 30 y pico de años que no paraba con el flujo de sangre. Cuando Jesucristo le dice, alguien me ha tocado, y le dice, mujer, tú has sido sanada. La palabra de Dios llegó hasta los tuétanos de aquella mujer y el sangrado se paró. Oh, gloria a Dios. Ahora entiendo mejor cuando Jesucristo le dice, Lázaro, ven fuera. Hermano, la palabra llegó hasta los tuétanos. La sangre comenzó a correr otra vez y el corazón comenzó a fluir otra vez. Hay poder en la palabra de Dios. Una palabra que es viva y que es eficaz. Gloria a Dios. Al entender esto, me maravilla del poder que tiene Dios. Por eso creemos en la sanidad divina. Por eso creemos que Dios sana la artritis. Por eso creemos que Dios sana la osteoporosis. Porque la palabra de Dios llega hasta los huesos, hasta los huesos. La palabra de Dios llega hasta los tuétanos. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios. Y dice que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Otra vez la espada de dos filos se queda corta. Otra vez la palabra de Dios sigue y le toma la delantera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué es discernir? Discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra o varias cosas a la vez. La maravillosa palabra de Dios puede leer tus pensamientos. La palabra de Dios
puede llegar hasta sus planes, hasta su planeamiento. La palabra de Dios, antes de que usted ejecute algún movimiento, la palabra de Dios lo está examinando. La palabra de Dios le está ministrando, porque la palabra de Dios tiene poder para llegar hasta sus pensamientos, hasta mis pensamientos y las intenciones del corazón. Dice la Biblia que Jesús no tenía necesidad que nadie le llegara a decir lo que la gente estaba pensando, porque dice que Jesús sabía lo que había en la mente y en el corazón del hombre. Oh, gloria a Dios. La palabra de Dios penetra hasta el pensamiento y las intenciones del corazón. ¿Usted se acuerda de José y María? Cuando José dice que estaba planeando abandonar a María, él lo estaba haciendo secretamente. Pero ¿sabe qué sucedió? La palabra de Dios, que penetra hasta los pensamientos y las intenciones del corazón, sabían lo que José estaba planeando. Es por eso que Dios le manda un ángel a decirle: José, José, no temas de tomar a María por mujer. Oh, gloria a Dios. Hoy quizás usted puede acordarse de cuántas veces usted estaba pensando, maquinando o planeando alguna cosa. Y de repente vino un mensaje de la palabra de Dios. Vino un versículo de la palabra de Dios. Vino una palabra de Dios que le dijo: no lo hagas. O le dijo: no tomes esa decisión. ¿Sabe por qué? Ahora lo va a entender mejor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que no hay lugar donde nos podamos esconder. No hay lugar donde nosotros nos podamos escapar de la presencia de Dios. Fíjense lo que sigue diciendo el escritor de los Hebreos. Nosotros leímos cuando dice: viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Nada más. Este es el versículo 12. Pero si nosotros nos vamos al versículo 13, dice así. Dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. No existe nada en la creación que no sea manifestada o discernida por la palabra de Dios. Dice: todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así termina ese versículo. Versículo 13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Oh, gloria a Dios. El poder de la palabra, yo pienso, estoy seguro, que está penetrando tu mente y tu corazón. Y tú sabes muy bien que los argumentos que tú tienes, tus argumentos filosóficos, tus argumentos religiosos, tus argumentos políticos, tus argumentos ateos, tus argumentos de incredulidad, son derribados por la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no hay nada que pueda esconderse. Quizás tú te sientes bien con tus ideologías seculares que tienes, pero hay algo que este versículo te está diciendo y sería bueno que lo consideres. Porque dice que toda esa palabra que penetra, dice que un día, todas esas cosas que tú haces, todo lo que yo hago, todos mis caminos, todas mis estaciones, dice, un día tendremos que darle cuenta a Él. Esa palabra maravillosa, esa palabra todopoderosa, esa palabra que tiene poder para sanarte, esa palabra que tiene poder para hacerte caminar de nuevo, esa palabra que tiene poder para curarte de tu lupus, esa palabra que te puede curar la anemia, esa palabra que te puede sanar el cáncer. ¿Cuántos testimonios no conozco yo o en la iglesia de nosotros de personas que han sido sanadas de cáncer? Incluso nuestros pastores son un testimonio de eso. ¿Sabe qué pasó, pastor, en su vida? Que la palabra de Dios llegó hasta sus tuétanos. La palabra llegó a sus tuétanos, se metió en medio de esos huesos y comenzó a producir una sangre nueva, completamente diferente. Y por eso el pastor sigue predicando la palabra de Dios. Yo no sé cuál es su condición en esta mañana.
Yo no sé cuál es su fe religiosa o cuál es su creencia o cuáles son sus ideologías. Pero una cosa le digo, al final del camino, al final de su vida, solamente habrá una cosa que valdrá y será importante. ¿Se acuerda de la fuente de bronce? La fuente de bronce el bronce tipifica juicio. Al final de aquel día, cuando tendremos que darle cuenta a Dios, la palabra de Dios que ha sido predicada en esta mañana, la palabra de Dios que se escucha a diario, será la que un día te va a enjuiciar. No importan las ideas políticas que tengas, no importa tus creencias, al final de los tiempos, la palabra será la que te va a ajustar. La deuda que nosotros teníamos, ya Jesús la pagó en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que queda ahora? Que nosotros aceptemos ese sacrificio, que creamos que fue por nosotros, para que haya salvación en nuestra vida. Aquí dejo la palabra de Dios en esta mañana contigo, y es esta palabra la dejo contigo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. No se te olvide, hermano. Está pendiente cuando lees la escritura, cuando oras, cuando escuchas un mensaje, cuando escuchas un versículo bíblico, porque a través de ese versículo bíblico la palabra de Dios puede hacer el milagro en tu vida, porque la palabra es viva y es eficaz. Si estás pasando alguna enfermedad, no se te olvide que la palabra tiene poder para penetrar hasta la mente, el corazón, el espíritu, el alma, las coyunturas y los tuétanos. Hay poder en la palabra de Dios. Pídele fe a Dios para poder creerla, que te impacte, que te toque. Hermano, son momentos específicos de Dios, son milagros de Dios que no se dan todos los días ni a cada momento. Es ese momento cuando la palabra pueda penetrarte en tu vida y en tu corazón, hará el efecto para el cual Dios la está enviando. Oh, gloria a Dios. La palabra de Dios que acabas de escuchar es la que un día te va a juzgar. Quiero hacer una oración en esta mañana. Si hay alguien que nos está escuchando que está enfermo, que esta palabra pueda ministrar a tu vida y a tu corazón. Amado Padre Celestial, gracias te doy porque tu palabra ha sido ministrada. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Gracias, Señor, porque puede llegar a nuestra alma, a nuestro espíritu, tuétanos, coyunturas, pensamientos, intenciones. No hay nada, Señor Todopoderoso, que sea obstáculo para que tu palabra llegue. Si hay alguno enfermo, en el nombre de Jesús, penetra sus tuétanos, sus coyunturas y sánalo, mi Dios, para tu honra y para tu gloria. Si hay alguien enfermo de lupus, en el nombre de Jesús, envío esa palabra sanadora que pueda llegar hasta esos tuétanos y tú seas sanada completamente. Si hay otra enfermedad, en el nombre de Jesús, declaramos la palabra de Dios, los pensamientos, las intenciones de Dios para sanar y para restaurar tu vida. Y en esta mañana también, si hay alguien que todavía no ha permitido que esa palabra salvadora llegue a su vida y a su corazón, te estoy diciendo que Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya Él pagó el precio. Hoy es una buena oportunidad de entregar tu vida a Cristo Jesús. Ahí es donde te encuentras. O puedes comunicarte con nuestra página y decir que aceptaste a Jesucristo o que quieres aceptarlo, y donde quiera que tú te encuentres, haz esa oración de fe y de salvación y puedes decirle: Señor Jesús, creo en tu palabra, perdona mis pecados, límpiame, ven a morar a mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida y sálvame, oh Dios, porque te necesito. Dios Todopoderoso, hoy vengo delante de ti y te recibo como mi Salvador. Esa simple oración, tan sencilla que se ve, pero si tú la crees, tiene el poder para salvarte y para transformar tu vida y para darte salud si es que la necesitas. Dios te bendiga en esta mañana. Dios te guarde. Y que la palabra viva y eficaz pueda hacer el milagro que hasta el día de hoy has estado esperando. Dios te bendiga y Dios te guarde. Feliz días. Bendiciones.
En esta hora vamos a decirle al Señor que nos dé de beber de esa fuente de agua viva, de esa fuente que fluye para vida eterna. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia, oh sí, Señor, y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dígale, dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Una vez más, dame de beber. Dame de beber, sí, Señor, de tu manantial. Dame de beber, sí, Señor, necesito más. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Necesito más. Necesito más. Sí, Señor. Dame de beber de tu manantial. Dame de beber. Sí, Señor, necesito más. Necesito más. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero más.
de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Quiero más. Más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Díganle, yo quiero más. De tu espíritu, más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de ti. Quiero más. Dígaselo al Señor en esta hora. Quiero más, más de tu espíritu, más de tu presencia. Quiero más de Señor, oh, yo quiero más. Dígaselo ahí en su casa. Oh, yo quiero más de tu presencia. Oh, sí, Señor, llena toda vida. Oh, te adoramos. Solo a ti. Oh, solo a ti, Señor. Oh, llena mi vida de tu presencia. Anhelo más de tu presencia. Quiero más de tu presencia. Oh, fluye en cada vida, fluye en cada hogar. Oh, te adoramos, Señor. Oh, sí, Señor, yo quiero más. Dígaselo. Más y más y más de ti, Señor. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más y más y más de ti, Señor. Oh, yo quiero más. Oh, yo quiero más. Anhelo más y más de tu presencia. Oh, tu presencia nos basta, Señor. Anhelo tu presencia. Oh, tú eres más que suficiente. Anhelo, Espíritu Santo. Anhelo de tu presencia.